Bon dia. Hola, sí? Molt bé. Molt bon dia, delegat del govern, embajadora. En breu s'afegirà també el vicepresident del Parlament Europeu, diputat al Parlament de Catalunya, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, cónsules generales, cónsules honorarios, señores y señores, amigas y amigos. Es un honor darles la bienvenida a esta presentación de las prioridades de la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea, que lleva por título, por lema, Security Europe. Y es que el binomio seguridad y defensa marca el inicio de esta nueva etapa en la Unión Europea. Por primera vez, el Ejecutivo Comunitario se ha dotado de una cartera para coordinar la industria de la defensa. El próximo lunes, la Subcomisión de Seguridad y Defensa en el Parlamento Europeo se convertirá en una comisión parlamentaria permanente, fortaleciendo su papel en este ámbito. El 3 de febrero, los dirigentes de la Unión Europea, el primer ministro británico y el secretario general de la OTAN se reunirán en Bélgica para un encuentro centrado en reforzar la defensa europea, tema que también centrará el Consejo Europeo de junio. Y en marzo o abril se presentará un libro blanco con propuestas de acciones sobre el futuro de la Europa de la defensa, como ya tienen a nivel nacional 12 de los 27 Estados miembros, siendo justamente Polonia el primer país en adoptar uno el año 2013. El contexto geopolítico actual, de marcadas conductas disruptivas, urge a que la Unión Europea asuma mayor responsabilidad en su propia defensa. El mundo no es solo más extraño de lo que imaginamos, sino que es más extraño de lo que podemos imaginar. Y algunos países han decidido que las normas internacionales ya no son válidas. Es por ello que la base de nuestra seguridad futura colectiva reside en nuestra unidad. De aquí a un mes, el 24 de febrero, se cumplirán 3 años del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Ucrania tiene, desde junio de 2022, el estatus de país candidato a la Unión Europea y es allí donde se decide en estos momentos la seguridad del continente. Por ello, hay que recordar hoy, una vez más, la determinación inquebrantable de la Unión Europea a seguir prestando apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático a Ucrania y a su población durante el tiempo que sea necesario y con la intensidad que se precise. La política de ampliación, la política de seguridad, todas las que componen la presente agenda estratégica del 2024 al 2029, así como la futura, vendrán determinadas por el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, que justo empezará a definirse durante la presidencia polaca. Los días 20 y 21 de marzo, el Consejo Europeo tratará por primera vez el próximo marco financiero plurianual para el septenio que irá del 2028 al 2035, para el cual el Parlamento Europeo, lógicamente, tendrá que dar su aprobación y ya está preparando su posición de cara a estas negociaciones que serán cruciales. Y finalmente quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la embajadora de la República de Polonia en España, la señora Mónica Krepowska, por acompañarnos hoy aquí, tan solo 2 días después de que el primer ministro Donald Tusk presentase las prioridades de la presidencia ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. I també vull agrair a la periodista Cèlia Sarnadas, qui moderarà aquest acte. Moltes gràcies per la seva atenció i passo la paraula al director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Sapiro. Excelentísimo delegado del Gobierno, excelentísima embajadora de la República de Polonia en España, eurodiputados, diputado, cap de la Oficina o Representación del Parlamento Europeo a Barcelona, miembros del Cuerpo Consular, autoridades, Celia, bienvenidos, benvinguts, aquí a la Aula Europa. Es la segunda vez que Polonia asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y la primera, lo sabéis, fue en 2011. Mucho ha cambiado el mundo y mucho hemos cambiado desde entonces. Este miércoles, como ha dicho Sergi justo ahora, en el Parlamento Europeo, el primer ministro Donald Tusk hizo un elocuente llamamiento por una gran Europa, a great Europe.
Fue un manifiesto en forma de guiño transatlántico por una Europa resiliente y valiente, orgullosa de su legado y decidida a construir su propio futuro en un mundo de fuertes turbulencias, rechazando de frente el miedo paralizador. Cito al primer ministro polaco: "Europe is not yet lost as long as we are alive", parafraseando el himno o el primer verso del himno nacional de Polonia. Poland is not yet lost. Unas palabras que hacen eco de la gravedad del momento que vivimos, pero también muestran la firme convicción de que en este mundo convulso, en esta nueva era, como dice la presidenta von der Leyen, de dura competición geoestratégica, la Unión Europea tiene la voluntad y la fuerza para convertirse en un verdadero security provider, proveedor de seguridad, con dos elementos subrayados también por la presidenta von der Leyen: primero, siendo pragmáticos, y segundo, fieles a nuestros principios. Y es de hecho con este pragmatismo enmarcado en nuestros valores, que en los últimos 5 años hemos conseguido desarrollar en tiempo récord vacunas y administrarla, que hemos conseguido evitar una recesión a gran escala que tantos derrotistas anunciaban gracias al plan histórico Next Generation, que hemos conseguido y que estamos todavía plantando cara a Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania y el mundo occidental, y siguiendo apoyando sin descanso a los ucranianos, que hemos conseguido cambiar radicalmente nuestro modelo energético y poner en marcha una política industrial digna del siglo XXI, basada en autonomía estratégica y la resiliencia de nuestras cadenas de valor. Podría continuar con más ejemplos. Son ejemplos donde hemos promovido nuestro interés común, superado nuestras divisiones internas y a la vez hemos defendido nuestros valores. Por eso resulta muy esperanzador ver la energía y la determinación, también la ilusión, con la que Polonia y su primer ministro asumen esta presidencia. Embajadora, querida Mónica, tú nos explicarás a continuación el lema de vuestra presidencia, Security Europe, así que no me alargo más. Paso la palabra a la cónsul y muy buena amiga Ilona. Gracias por vuestra atención. Dziękuję. Excelentíssim vicepresident del Parlament Europeu, excelentíssim delegat de govern, eurodiputats, autoridades, excelentíssima ambaixadora de la República de Polònia, benvolgut director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, benvolgut cap d'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, honorables representants de cos consular, senyores i senyors, distingits convidats. Moltes gràcies per participar en aquesta presentació de les prioritats de la presidència polonesa del Consell de la Unió Europea. La Unió Europea enfronta actualment desafiaments clau com agressió russa, tensions geopolítics, desinformació, pressió migratòria, canvi climàtic i competència mundial. Per això, la presidència polonesa prioritzarà una seguretat multidimensional, externa, interna, energètica, econòmica, alimentària, sanitària i informativa. Estem veient l'augment de les tensions geopolítiques, l'erosió de l'ordre internacional reglat,
i atacs híbrids contra la democràcia europea. Per a Europa, aquest és un moment de la prova i decisió. La Unió Europea s'ha de protegir-se a si mateixa i als seus ciutadans i tenir cura del seu entorn. Donar a les dones i homes europeus una sensació de seguretat. La responsabilitat per les futures generacions requereix la unitat de la Unió Europea i la disponibilitat per cooperar amb socis que comparteixen els nostres valors, especialment els que aspiren a ser membres. A més, ens obliga a defender els valors bàsics de la comunitat, com són la democràcia, la llibertat y l'estat de dret. Durante los próximos 6 meses, Polonia gestionará procesos importantes para la Unión Europea y sus Estados miembros. Mediará en las negociaciones y buscará los compromisos necesarios, todo ello en un momento en el que se están decidiendo cuestiones clave para toda Europa. Bajo el lema Seguridad Europa, la presidencia apoyará las actividades que refuercen la seguridad europea. Muchas gracias y paso la palabra al señor Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña. Bon dia a tots i a totes. Excelentíssima senyora Mònica, aquí ve el problema. Intentaré. Trzaskowska, ambaixadora de la República de Polònia a Espanya, excelentíssim senyor Javier López, vicepresident del Parlament Europeu, honorable senyora Ilona Kaldonska, cònsul general de la República de Polònia aquí a Barcelona, senyor Sergi Barrera, cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, senyor Manuel Sapiro, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat, que m'havien dit que estava present, però no està present, però en tot cas diputats, diputades, eurodiputats, eurodiputades, amics, senyors i senyores, i evidentment representants de membres del cos consular de diferents països que avui esteu representats. El passat 1 de gener començava oficialment la presidència polonesa del Consell de la Unió Europea, una posició que Espanya va tenir l'honor d'ostentar no fa massa, entre juliol i desembre de l'any 2023, i que significa un gran honor pel país que l'ostenta i, evidentment, una gran responsabilitat. No tinc cap dubte que el paper de Polònia al capdavant de la presidència serà brillant, valent i tenaç en uns moments realment complexos. Como europeos, tenemos multitud de retos en el horizonte y cada vez más acuciantes. Cada vez tenemos que tener más premura para resolverlos. Primero de ellos, sin duda, como ha comentado varios de mis predecesores, poner fin a la guerra en Ucrania. Un conflicto que el próximo mes llegará ya a 3 años de duración, una duración insostenible que ha desgarrado cientos de miles de vidas de ucranianos por la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Otro de los grandes retos, sin duda, será la crisis climática, que sorprendentemente aún algunos niegan. Y negar la ciencia es negar nuestro futuro. Entorpecer la transición verde es condenar a las futuras generaciones, también a las actuales. Asimismo, debemos abordar el fenómeno de la migración de manera solidaria y humana, en consonancia con nuestra Carta de los Derechos Fundamentales, garantizando tanto la seguridad como la dignidad de todas las personas que vienen a buscar un futuro mejor y, evidentemente, siempre dentro de las directrices y directivas europeas. Pero, sobre todo, debemos apostar también de forma decidida, como se ha comentado previamente, en la autonomía estratégica. Por supuesto, en la de seguridad y defensa, de la que soy además un gran y firme partidario. Pero también de nuestra autosuficiencia energética, alimentaria, sanitaria o tecnológica, con el ojo puesto siempre en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero de manera segura y ética, que vaya en consonancia con los valores y derechos europeos, porque la Unión Europea
los valores europeos en su conjunto, que nos han brindado un nivel de bienestar y de progreso sin igual. Recordemos que el 50% de la inversión social que se hace en todo el mundo se lleva a cabo en nuestra Unión Europea. Estos valores son cada vez más atacados con fuerza por algunos que quieren promover la antipolítica, los discursos de odio o la desinformación o la injerencia extranjera en asuntos nacionales o comunitarios. Todo ello con un objetivo claro: la desestabilización de las democracias. Hace algunos meses que llevo repitiendo este mensaje. Algunos decían que era un poco alarmista. No soy el único, ni mucho menos, que lo ha dicho. Ni faltaría más. Pero desde luego no éramos alarmistas cuando lo alertábamos. Y es que lo que hoy puede parecer una idea radical o incluso irracional puede mañana ser perfectamente defendida en un parlamento o en las calles, como si fuera una posición legítima y normalizada. ¿Qué ocurriría si el presidente de un país democrático dijera de repente para qué votar mi reelección si ahora hace falta estabilidad en el país y quizá pudiéramos promover otros métodos? Una locura, ¿no? Parece. ¿Quién nos puede asegurar hoy, en pleno 2025, que esta idea no tendría adeptos en algunas de nuestras sociedades o que algunos promueven que tenga adeptos? Podría recordar la ventana de Overton. Que estemos hoy debatiendo aún sobre el derecho de conquista de según qué territorios, sobre si existe o no la violencia de género, sobre si la Unión Europea tiene que fortalecerse de una determinada manera, demuestra lo fácil que es volver atrás, lo sencillo que es revertir los avances sociales que tanto y tanto y tanto han costado conseguir. Son grandes retos, sin ningún lugar a dudas, en un mundo un poco loco, como diría alguno, ¿no? Y una tendencia que se amplifica a gran velocidad, sobre todo en el entorno digital, especialmente entre los más jóvenes, aquellos que no se informan mediante los medios tradicionales, que prefieren otros métodos alternativos a través de estas redes sociales que, bien, sirven, no lo olvidemos, a una serie de intereses particulares de sus propietarios y de sus algoritmos. No queremos, evidentemente, una Europa vieja y cansada, no lo es. La Unión Europea tiene que convertirse, efectivamente, en el baluarte de estos valores democráticos en todo el mundo, porque Europa se construye y se decide desde Europa, con independencia, que no indiferencia, de lo que esté ocurriendo al este o al oeste de nuestro continente, apostando por el multilateralismo, la cooperación y el respeto a las leyes y organismos internacionales. Quiero terminar recogiendo unas palabras del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la reunión del Consejo Europeo hace unas semanas. Y cito: Europa es el proyecto de paz más exitoso de la historia y debemos velar para que siga siendo coherente, unido y firme en su defensa de un orden internacional basado en unas reglas. España és un soci fiable. Polònia pot comptar en tota la nostra ajuda, en tot allò que faci falta per aconseguir els objectius que es proposen aquest semestre. Espanya estarà al costat i on calgui. En línia amb la visió, i acabo, de Robert Schuman, un dels pares de l'actual Unió Europea, treballarem amb solidaritat, unitat, valentia i visió de futur per tal de salvaguardar els perills dels nostres temps, salvaguardar i superar els perills dels nostres temps que amenacen la pau mundial. Yo siempre recuerdo una frase de Henry O'Neill, dramaturgo estadounidense de origen irlandés, tres veces premio Pulitzer y premio Nobel de Literatura, que tenía una frase que siempre la tengo presente, que es: no existe ni el presente ni el futuro, solo el pasado repitiéndose una y otra vez ahora. Ese es nuestro reto: no volver al pasado, seguir avanzando hacia el futuro, y estoy convencido de la presidencia en este semestre del Consejo de la Unión Europea por parte de Polonia se va a hacer realidad. Y muchísimas gracias a todos y todas, y doy la palabra a la embajadora de Polonia en España para que tome la palabra. Muchas gracias por esa intervención, que creo que el señor Prieto entiende muy bien. Creo que ha leído mi intervención.
Pero bueno, excelentísimo vicepresidente del Parlamento Europeo, excelentísimo delegado del Gobierno, estimado jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, estimado director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, estimados eurodiputados, diputado, distinguidos representantes de las autoridades, honorables representantes del cuerpo consular, estimadas señoras y señores. Gracias por la intervención y darme oportunidad de presentar las prioridades de la presidencia polaca en el Consejo de la Unión Europea. Me alegra mucho reunirme hoy con representantes de instituciones, medios y expertos aquí en España y poder acercarlas los detalles y los planes de Polonia para el próximo semestre en su papel de líder de la Unión Europea, defendiendo los intereses y valores europeos. Nuestro logo presidencial ha sido diseñado por Jerzy Janiszewski, creador de icónico logotipo mundialmente conocido de solidaridad. Esta palabra hoy en día tiene quizás un significado más profundo que nunca en la historia de la Europa de posguerra y tenemos la intención de ser sus guardianes. Como bien saben, nuestro lema es Seguridad Europa, en torno al cual giran nuestros principales objetivos. Polonia asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea en un momento muy difícil. Parecería que siendo esta nuestra segunda presidencia sería más sencillo, pero esta suposición resultó estar muy equivocada. Somos testigos de grandes transformaciones en el orden geopolítico y en los cambios civilizatorios como la revolución tecnológica impulsada por la expansión de la inteligencia artificial. La Unión debe encontrar su lugar en este nuevo orden, un lugar que garantice a sus ciudadanos seguridad, paz y desarrollo económico y social. En el último año, Polonia ha sido percibida con creciente frecuencia por nuestros socios internacionales como un país capaz de asumir un rol de liderazgo en nuestro continente. El desarrollo multifacético de Polonia y nuestro compromiso con los valores democráticos que son la base de la Unión ofrecen esperanza a los países europeos de que la presidencia polaca fortalecerá a toda la comunidad. Lo que queremos aportar esta vez es, ante todo, nuestra experiencia nacional y la sabiduría de un país que ha vivido y superado muchas adversidades, pero también uno que lideró de manera pionera una transformación política que hoy puede servir de ejemplo para otros. En nuestro país, más que 70% de la población se declara euroentusiasta. Polonia puede y quiere ser la carta de presentación y el mejor embajador de la Unión Europea, para que quienes dudan de ella recuerden por qué vale la pena luchar por este proyecto. El primer ministro polaco Tusk, durante la inauguración de nuestra presidencia en Varsovia, afirmó que si Europa pierde su fuerza, no sobreviviría. Debemos redescubrir las fuentes de nuestra fortaleza: libertad, sentido de soberanía, nuestra cultura. Todo lo que hemos logrado hasta ahora merece ser transmitido a otros y protegido. Hoy en día hay actores que cuestionan nuestra unidad. Después de esta introducción, permíteme pasar a detallar más específicamente nuestras principales prioridades. Seguridad exterior. La guerra en el continente europeo exige reforzar las capacidades defensivas de la Unión mediante el apoyo a las iniciativas europeas de defensa, la industria armamentística y el desarrollo de infraestructura militar y de uso dual, incluida la construcción de fortificaciones en la frontera con Rusia y Bielorrusia. Tenemos que recordar que los gastos en defensa no son un gasto, sino una inversión en un futuro seguro. Continuaremos colaborando con la Comisión Europea para garantizar una financiación adecuada del pilar defensivo de la Unión Europea. La presidencia polaca abogará por un apoyo político, militar y financiero duradero hacia Ucrania y su reconstrucción, además de aumentar la presión sobre Rusia y sus aliados con el objetivo de poner fin lo antes posible a la agresión en curso. Reiteraremos
tantas veces como sea necesario, que independientemente de la distancia geográfica, la percepción de la amenaza por parte de Rusia es real y para todos. Queremos fortalecer las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y Bielorrusia, así como combatir sin ilusión. Trabajaremos para que Rusia asuma responsabilidad legal y financiera por su agresión contra Ucrania. Rusia debe pagar un alto precio, también en sentido literal, por su agresión. Buscaremos el apoyo de los Estados miembros de la Unión Europea para aprovechar plenamente los activos congelados del Banco Central de Rusia para apoyar a Ucrania. También apoyaremos la continuación de la política de no business as usual con Rusia y Bielorrusia y nos opondremos a la inclusión de estos países en órganos de organizaciones internacionales. Europa no puede ser segura sin un vecindario estable. La ampliación de la Unión Europea con nuevos Estados miembros que compartan los valores europeos es una prioridad geopolítica y una condición para su desarrollo. Por ello, trabajaremos para mantener el dinamismo del proceso de adhesión. Durante nuestra presidencia, Polonia garantizará el ritmo y la calidad del proceso de ampliación de la Unión hacia el este y el sur. Nuestro objetivo es avanzar tanto con Ucrania y Moldavia como con los países de los Balcanes occidentales. Los progresos en el proceso de adhesión deben corresponder al compromiso de los países candidatos. Además, apoyaremos las aspiraciones proeuropeas de la sociedad georgiana y trabajaremos para revertir la tendencia antieuropea impuesta en ese país. Otro objetivo, seguridad interna. La Unión no puede afrontar los desafíos migratorios si no es capaz de controlar eficazmente sus fronteras. Schengen es uno de los mayores logros de la Unión Europea y no debemos permitir que se pierda. Buscaremos nuevas soluciones para la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión, para detener la migración ilegal, reforzar la eficacia de las devoluciones y fomentar la cooperación con socios internacionales. Polonia, como víctima de una guerra híbrida, sufre la instrumentalización de migración. Actuaremos en respuesta a este problema, fortaleciendo la capacidad de la Unión para proteger a la población, proporcionar ayuda humanitaria y combatir el sabotaje, el crimen organizado internacional, el terrorismo y la radicalización. La prioridad siguiente es la segunda de información, lucha contra desinformación. La protección efectiva de la Unión contra los ataques híbridos y cibernéticos requiere acelerar los esfuerzos para aumentar la resiliencia contra la desinformación y reforzar la ciberseguridad. Trabajaremos para mejorar la coordinación y la cooperación entre los estados de la Unión en la lucha contra la desinformación y la manipulación informativa. Casi todos hemos experimentado los efectos de la interferencia extranjera en el ámbito informativo, que ha afectado procesos electorales, la pandemia, el cambio climático y crisis informativas durante desastres naturales. Nos esforzaremos en prevenir y mitigar las consecuencias de acciones hostiles en el ciberespacio, incluyendo la intervención de terceros países en los sistemas informáticos de la Unión Europea. También apoyaremos el desarrollo de servicios digitales modernos y seguros. Lo que se ve actualmente es que nuestro enfoque sigue siendo fragmentado y reactivo. Persisten los comportamientos estancos entre naciones, dentro de los gobiernos y entre los diferentes sectores. En esencia, a pesar de todas las estructuras que se están construyendo para contrarrestar este fenómeno, falta un elemento crucial, una base común e inteligente. Es así de simple. Necesitamos intercambiar información y hablar. Por eso la presidencia abogará la creación del Consejo Europeo de la Resiliencia contra la desinformación. Intensificación de la cooperación Unión Europea-OTAN. El ministro Sikorski destacó que Polonia trabajará para profundizar la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN y garantizar la complementariedad de las acciones de la Unión Europea con las de la OTAN.
En el marco de la política exterior común, planeamos profundizar las relaciones transatlánticas en el contexto de la continuación del diálogo sobre temas globales, incluidos China y la región del Indo-Pacífico, así como en los ámbitos de seguridad y defensa, política energética y nuevas tecnologías. En cuanto a las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, la presidencia polaca apoyará su fortalecimiento en las áreas de seguridad y defensa. En relación con otros socios, el objetivo será evitar la escalada de tensiones en Oriente Medio, brindar ayuda humanitaria a la población civil y estabilizar la situación en la región. También apoyaremos el desarrollo de una asociación integral entre la Unión Europea y África, así como las relaciones con América Latina y el Caribe. Nuestra prioridad será estrechar y profundizar relaciones transatlánticas con otros aliados como Reino Unido, Corea del Sur, Japón y países con ideas afines. Otra idea importante para la presidencia polaca, seguridad económica. Hay muchos, ¿no? Entendemos este aspecto de la política europea como una declaración de voluntad para crear mecanismos que garanticen un desarrollo económico sostenible y competitivo, así como la construcción de ventajas económicas. Trabajaremos para fortalecer la economía europea y prepararla para los desafíos globales que se avecinan. Prestaremos especial atención a los empresarios. Para ello, utilizaremos uno de los pilares más importantes del éxito de la integración europea, el mercado único. Trabajaremos para profundizar la integración, especialmente en los sectores de servicios e industria, garantizando condiciones de competencia justas e iguales, al tiempo que supervisamos la calidad. Este esfuerzo es particularmente crucial frente a las prácticas proteccionistas de competidores globales. Somos conscientes de que no lograremos en 6 meses una simplificación radical de las regulaciones de la Unión Europea. Sin embargo, estamos profundamente comprometidos con mejorar el acceso al capital privado para las empresas que desean invertir, especialmente en proyectos innovadores. Nuestro objetivo es fomentar la innovación y la adoptación de tecnologías digitales por parte de las empresas. Iniciaremos un debate sobre el futuro de la política de cohesión, creada como parte del mercado único para apoyar la seguridad y competitividad de la Unión. La política de cohesión iguala las oportunidades del desarrollo, combate las desigualdades y la sensación de exclusión, involucra a ciudadanos, regiones, comunidades locales, socios económicos y sociales en las decisiones de desarrollo. Seguridad energética. Polonia es líder y promotora en el fortalecimiento de la seguridad energética de la Unión Europea, para la cual son fundamentales la fiabilidad y la certeza en el suministro de recursos energéticos. La agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania ha llevado a una reducción significativa de las importaciones de gas y petróleo ruso, así como al abandono total de importación de carbón ruso. Nos esforzaremos por crear condiciones e incentivos que permitan la independencia total de las fuentes de energía rusa. Polonia también trabajará para mejorar la seguridad física y cibernética de la infraestructura energética de la Unión y sus vecinos, abordando la necesidad de revisar la política de seguridad energética de la Unión. Hoy en día, la seguridad energética de la Unión también implica garantizar a los ciudadanos y empresas el acceso a energía en cantidades adecuadas y precios asequibles, los cuales es clave para la competitividad de la economía europea y el bienestar general. Discutiremos formas de lograr precios de la energía lo más bajos posibles en la Unión Europea, teniendo en cuenta la necesidad de apoyar de manera equitativa el desarrollo de todas las tecnologías de generación de energía necesarias para la transición verde, incluida la energía nuclear. Claramente no podemos olvidar la protección del medio ambiente y el clima. Esta transformación debe realizarse con atención al bienestar humano, y la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático debe basarse en incentivos y apoyo, no en prohibiciones ni cargas excesivas que puedan debilitar
la competitividad de la Unión Europea y el respaldo social a la transición verde. Otra dimensión de seguridad es la seguridad alimentaria. Este objetivo es fundamental contar con una política agrícola común sólida que apoya a los agricultores. Trabajaremos para diseñar una política agrícola común que motive en lugar de obligar a los agricultores a adaptar prácticas que protejan el medio ambiente, destacando los beneficios de combatir y prevenir los efectos del cambio climático, como inundaciones y sequías. La seguridad alimentaria implica alimentos saludables y accesibles. Por ello, trabajaremos para reforzar la resiliencia y competitividad de la agricultura europea. Las acciones dentro de la agenda comercial de la Unión deben proteger los sectores agrícolas sensibles y garantizar que los productores fuera de la Unión cumplan con los estándares de calidad y sostenibilidad. También es importante preparar el sector agroalimentario para la ampliación de la Unión Europea. Una infraestructura de transporte y logística adecuada, junto con la adopción de nuevas soluciones digitales, debe fortalecer y hacer resistente al sector durante el proceso de adhesión. Por último, pero no menos importante, seguridad sanitaria. Trabajaremos para mejorar la seguridad en el suministro de medicamentos en la Unión Europea con un enfoque particular en la perspectiva de los pacientes. La pandemia de COVID puso manifiesto el riesgo asociado a la dependencia de medicamentos y principios activos esenciales para su producción, que en su mayoría se fabrica en Asia. Es fundamental apoyar la producción de medicamentos dentro de la Unión Europea y diversificar las cadenas de suministro, asegurando que una parte sustancial de los valores críticos se produzcan en Europa. Queremos restablecer condiciones equitativas de competencia, teniendo en cuenta los altos estándares medioambientales exigidos en la producción farmacéutica dentro de la Unión Europea. La seguridad sanitaria también incluye el bienestar mental de las sociedades de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ello, nos enfocaremos en mejorar la salud mental de niños y jóvenes en el contexto del desarrollo de las tecnologías digitales. Ya, casi se acabó. Y un poco tenemos dos diapositivas con un poco de información técnica donde pueden observar nuestros planes para los eventos más importantes de este semestre. Se puede consultar nuestra página web de presidencia, poland25.eu. Y quería también decir que la presidencia, aunque con sede principal en Varsovia, también se trasladará a otras ciudades como Cracovia, Rzeszów, Bydgoszcz y Gdynia. Y bueno, espero haber logrado transmitirles nuestros objetivos para los próximos meses. Son metas muy ambiciosas, pero creemos firmemente que están al alcance de nuestras capacidades y confiamos en el que al finalizar junio ustedes mismos puedan constatar los resultados de la presidencia polaca. Muchas gracias y perdona que tomó tanto tiempo. Buenos días, bon dia. Us he produït un miracle, que és que hem arribat, hem passat
que haya no una retirada total de Estados Unidos, pero sí quizás una reducción de la ayuda de Estados Unidos para la guerra a Ucrania, en el esfuerzo bélico contra Rusia, que tendría que asumir Europa. Y dado que el lema de Polonia se centra muchísimo en la seguridad, creo que esto es importante, saber si hay una cierta preparación o un cierto... Hay que utilizar los micrófonos, no se sale grabando. Ajá. Si hay una cierta preparación desde Europa para un escenario en que Estados Unidos no desaparezca, quizás, pero sí reduzca sustancialmente su presencia y ayuda a Ucrania en este escenario tan incierto, ¿no? Eso hemos notado, que Ucrania parece no estar una prioridad para la nueva administración americana. Eso nos preocupa como presidencia y como Polonia. Pero también creo que es muy adecuado lo que dice y lo que promueve presidente Tusk y como es uno de los temas más importantes, que Europa debe que estar más independiente y no mirar siempre a la derecha, a la dirección de Estados Unidos. Y por eso mejorar la condición de seguridad en Europa debe que estar más independiente. Claro que eso ha dicho antes, como ahora presidente Trump, que las prioridades americanas se van a cambiar hacia la dirección de Indo-Pacífico, ¿sí? Y eso sabemos también desde los tiempos de administración de demócratas, ¿sí? Y es un país que toma sus propias decisiones, tiene papel democrático y está buscando sus opciones que parecen más importantes para ellos. Es evidente que el presidente Trump no quiere tomar responsabilidad por lo que pasa en Europa. Eso es un cambio más grande. Pero espero también que no deja totalmente el tema de Ucrania, ¿sí? Porque nadie sabe si la guerra va a pasar por la frontera de Unión Europea y si pasa, todo el mundo va a tener muy, muy grande problema. En todo caso, como decía al principio, hay mucha disparidad dentro de la misma Unión Europea en cuanto al porcentaje del PIB que cada país destina a defensa y a gastos militares. Entre Polonia y España, por ejemplo, hay una gran distancia. Entonces, desde la presidencia polonesa se va a apretar o a insistir a los socios que incrementen ese gasto militar y, por tanto, una estrategia también de informar a la opinión pública que quizás hay que variar unas ciertas prioridades de las políticas públicas y destinar más recursos a este capítulo. Como he dicho en mi intervención, no es un gasto, es una inversión, ¿sí? Y creo que todos los países europeos deben recordarlo y entenderlo y creerlo. Y bueno, como Polonia, este año va a invertir 4.7% de PIB en seguridad. Claro que es una forma de protegernos más que, por ejemplo, España, que no siente tanto la guerra a la frontera, ¿sí? Tiene sus propios problemas y eso entendemos muy bien, pero la guerra que no es muy típica, no es solamente la guerra física, es la guerra híbrida que toca a cada país, como desinformación, como en temas que son importantes para España también, como los procesos de cambio climático, y la desinformación en ese tema hace los procesos de cambio mucho más lentos, ¿sí? Y creo que eso debe estar un esfuerzo conjunto de todos los países a invertir más en seguridad. Cuando hablamos de guerra híbrida, obviamente hay el factor de la desinformación y la guerra que se
que se, que se produce en la red, ¿no? en las redes sociales. Hace poco en el CIDOB, que su director está por aquí, se hicieron unas jornadas con expertos de la parte, o sea, del este de Europa, Bulgaria, incluso de Moldavia, donde son muy sensibles y reciben muchísimo la presión de la desinformación rusa. Y además ahora tenemos países terceros que intentan interferir en elecciones, no solo las europeas, ahora bien tenemos elecciones en Alemania el 23 de febrero, que serán fundamentales para, el resultado será muy importante para el continente. Por lo tanto, tenemos injerencias ya no solo de países, también de individuos, ¿no? Elon Musk y X están financiando directamente determinados partidos o dándoles apoyo. Por lo tanto, recuerdo en este seminario en concreto, estos expertos del este se quejaban que la respuesta europea a veces es muy lenta ante la velocidad a la que corre la desinformación, este tipo de injerencias. Entonces, Polonia, como país un poco puente, ¿no?, entre Occidente y el este, ¿qué se puede hacer para que esta respuesta sea más eficaz? Porque ya no hablamos solo de Rusia, hablamos también de individuos, como decimos, y Elon Musk es casi como el vicepresidente impector de Estados Unidos, ¿no? Entonces, interfiriendo directamente en procesos a través de su red o financiando directamente partidos disruptores del orden europeo, ¿no? Creo que en Suecia ya existe un sujeto en la escuela. ¿Cómo identificar desinformación en las redes sociales, bueno, en la escena pública? Y creo que la gente europea debe conocer cómo encontrar lo que es falso y lo que es verdadero. Y es mi punto de vista personal que la educación y conocimiento que eso puede ocurrir a cada persona es muy importante. Y bueno, educar a la gente, pero también hablar en un voz único, todos los países europeos. Creo que para empezar es lo mejor. Bueno. Polonia en este sentido, en Polonia hubo un cambio político en las elecciones de octubre del 23, si no me equivoco. Ley y Justicia perdió el gobierno, Donald Tusk volvió a ser el líder del gobierno y por tanto eso supone un cambio político en su visión del proyecto europeo, en muchas otras cosas, pero en su visión del proyecto europeo entre Ley y Justicia y la coalición que lidera Donald Tusk. En esta nueva situación política, ¿cree Polonia que puede erigirse en en un líder europeo, teniendo en cuenta también un momento que atraviesa el continente, con Francia con mucha inestabilidad política, lo que puede pasar en Alemania? Es decir, quiere erigirse como líder europeo y puente, como decía, entre Occidente y el este, donde los últimos procesos electorales también han dado resultados a veces poco favorables, ¿no?, al proyecto europeo. Sí, creo que, bueno, Polonia tiene entusiasmo y papel total para estar el líder de Europa. Hemos sobrevivido el gobierno muy euroscéptico y también creo que la gente ha entendido que la tercera ¿cómo se dice? Turno. Turno, sí. Tercero turno de gobierno que es euroscéptico puede resultar en crear otro país más que es problemático en Europa, en Unión Europea. Y por eso creo que también la sociedad polaca apoya a su gobierno y Polonia con esa fuerza puede de verdad convencer otros países europeos para que seguimos con el proyecto europeo y con los valores que son importantes y nos hacen diferentes a otras partes del mundo, ¿sí? Creo que ese modo que tiene ahora Europa, que muchos países se hacen un poquito más individuales, que están pensando sobre sus propios intereses, nos hacen más débiles. Y Polonia dice lo contrario, que deberíamos sentirse fuertes, pero juntos, ¿sí?
Y creo que es un nivel muy abstracto, ¿sí? Pero sin ese nivel abstracto de pensamiento, Europa creo que no va a seguir como líder del mundo. Ujú. Usted, el tema migratorio me gustaría abordar antes de pasar la palabra al público, dado que ahora este año empieza a aplicarse el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Polonia sitúa la migración dentro de este lema de seguridad y habla de instrumentalización de la migración, supongo que refiriéndose a la entrada de migrantes por la frontera de Bielorrusia, ¿no? Y el muro que se construyó en la frontera con Bielorrusia. Entonces, me gustaría que se pudiera un poco dibujar un poco más con detalle a qué se refiere con la instrumentalización migratoria y si considera, cómo visualiza la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, porque creo que el tema migratorio está en el origen de muchos de los movimientos políticos que estamos viendo recientemente en Europa. Lo que dice presidente Tusk, primer ministro Tusk, es que sin control sobre las fronteras de Europa no podemos hablar en una política migratoria eficaz. Y bueno, hay voces que dicen que, bueno, que lo que hace Polonia está contra de las leyes de asilo y que no actuamos de una manera suficiente europea, ¿sí? Que son las leyes que nos obligan y Polonia está pensando al contrario, pero no es la verdad. Instrumentalización de migración es un evento, es una cosa nueva en la política migratoria y Polonia tenía que adaptar las soluciones temporales, ¿sí? Para controlarlo mejor, también discutir con otros países europeos cómo tener en control esa situación nueva y volver al paso de ser un país y de ser una comunidad que puede adaptarse a esa nueva situación. Y bueno, no sé si... Es que el tema migratorio quizás estaría para 3 sesiones más, porque tiene muchísimos puntos. Hay todo el tema de cómo se reparten la política migratoria entre los países, la política de devolución, la externalización del control de fronteras, etcétera. Pero quizás al público quiera preguntar. Y no hemos hablado tampoco de China. De China, las disputas comerciales entre la Unión Europea y China por las subvenciones a los vehículos eléctricos, que eso está directamente vinculado al Green Deal, del cual ahora se habla menos, pero que no quiere decir que haya desaparecido lo que propició la proclamación del Green Deal y las políticas europeas de transición verde. Lo dejo para el público, a ver si alguien se anima. Así que, adelante. Torn per les preguntes, endavant. Witam, pani ambasadorka. Jestem Wiktorią, mieszkam w Krakowie, Dzień dobry. ale jestem Katalonką. Witam w moim mój krajem jest Katalonii. Więc moje pytanie jest związane do turystyka, bo ja pracuję jako przewodnikiem w Krakowie. Ale Voy a często... trasladar en un momento. Sí, creo ¿sí? Para que... que, Ja powiem po polsku, trabaja en Cracovia. mogą tłumaczyć po katalonsku. Dobrze, potem, dobrze, no. bardzo proszę. Więc moje pytanie byłoby, dlaczego ja czuję zawsze, że nie jestem w Europie? Bo nasz język, nasz naród, Katalończyków, nie mamy prawo. Państwo mają 6 miesięcy. Kiedy katalończyk jako język będzie oficjalny w Unii Europejskiej? Bo ja nie mogę prowadzić po katalonsku oficjalne, jeśli ludzie mówią, że ty jesteś Hiszpanką. Więc jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze Katalonii nie zginęła, żeby my żyjemy. I to jest istotne i bardzo ważne dla nas. Soc catalana, guio a Cracòvia, soc de l'Associació de Guies Catalans al món. I el que li he preguntat a l'ambaixadora, per convidar-la i dir-li que benvinguda a Catalunya, que és el nostre país, és quan el català serà una llengua, perquè nosaltres, quan anem pel món, ens diuen sempre que som espanyols i que no cal que guiïs en català, guia en castellà. I no hi ha cartells en català. I la llengua és més que una llengua, és la nació. I en polonès, l'himne diu que mentre hi hagi polonesos, Polònia viu. Mentre hi hagi catalans, Catalunya viu. I la meva pregunta és si en 6 mesos veurem finalment que els catalans som una nació i que tenim una llengua i que és important en tots aquests àmbits.
Bezpieczeństwo też jest, że my musimy czuć bezpieczne w Europie. La seguretat també és que nosaltres ens sentem segurs com a catalans a Europa. Dziękuję bardzo. Muchas gracias por la pregunta. Es fascinante que una polaca habla perfectamente catalán. Bueno, la inversa, ¿no? Es catalana que habla catalana. perfectamente polaco. Sí, Sí, sí. exacto. Y bueno, es parte de identidad. Lo entiendo muy bien. En Polonia también existen lenguas, pero bueno, no tienen tanta fuerza de historia y bueno, identidad tan fuerte. Ministro Álvarez ha presentado un papel frente de nuestro ministro de Asuntos Extranjeros y claro que tenemos ese tema como parte de la presidencia. Como lo sabes, no solo la Polonia puede hacerlo y no solo Polonia puede decidir. Y lo sé que ya estamos hablando con Troika, con Dinamarca y Chipre, porque pensamos, porque la discusión dura desde hace años, pero intentamos dar impulso más fuerte para eso. Pero me tiene que entender que no es solo la decisión de Polonia. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, buenos días. Silvia Simonit, quería hacerles una simple pregunta respecto al reciente cierre del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, se ha establecido como prioridad la seguridad alimentaria y me pregunto si Polonia tiene previsto avanzar respecto a ese acuerdo y además cómo conciliar, cómo se conjuga la PAC con la situación de los países integrantes del Mercosur que no cuentan con la PAC. Muchas gracias. Sí, bueno, Polonia quiere discutir más sobre ese tema. También como en España, un grupo de agricultores tiene voz muy fuerte y no podemos no escucharlos, ¿sí? El mercado agricultor europeo tiene que estar protegido en una manera, porque primeramente nuestra prioridad es el mercado europeo. Lo entiendo que Mercosur también ayuda al mercado agricultores de España y hay lazos muy fuertes entre España y Mercosur. Para Polonia no es tan evidente, pero como presidencia también vamos a tomar todos los voces en cuenta y bueno, creo que lo sé que aquí en España era notado que Polonia era contra, pero no es contra en general. Está para tener ese tema arreglado en una manera más sencilla para los agricultores europeos. Un inciso, usted ha hablado de Polonia está a favor de la ampliación de la Unión Europea hacia el este, incluido Ucrania, y hacia el sur, hacia los países balcánicos, pero la integración de Ucrania implica, ¿no?, el tema de los productos agrícolas de Ucrania que entrarían en Europa y eso ya ha provocado roces con el gobierno de Polonia respecto a los productos polacos. Entonces, ¿cómo se come? Sí, y también con esa experiencia estamos muy delicados con decir sí para los productos que llegan a Europa fuera de Europa, porque competición, lo que competimos, las reglas y las leyes que tienen que seguir los agricultores europeos no son los mismos de ucranianos, ¿sí? Y situación muy parecida es con los agricultores de América del Sur. Por eso, sí, seguridad alimentaria muy importante, pero si competimos en una manera... en igualdad de condiciones. Sí. Okay. ¿Más preguntas? Embajadora, buenas tardes. Gracias por su presentación. Soy Marcel de Jef Cataluña y le quería preguntar si tienen alguna prioridad concreta respecto a la política de juventud. Muchas gracias. Bueno,
Uno de los temas importantes de nuestra presidencia es la salud mental. ¿Cómo se Salud dice? mental. Salud mental. Es con desarrollo de redes sociales, es un problema muy grande, lo notamos en Polonia, falta de médicos que tratan los problemas mentales de los jóvenes, también como tomar eso, bueno, eso es creo que en las prioridades un tema más importante, ¿sí? La salud de los jóvenes. Personalmente siento que Europa sigue buscando una lengua propia para tener los jóvenes interesados en la vida pública. Porque naturalmente los jóvenes les gusta estar extremo o fuera de lo que está mainstream y no es nada malo, porque la gente joven buscan sus caminos, ¿sí? Para hacerlos más interesados en lo que pasa con Europa y lo que pasa con nuestra vida, porque lo que estamos haciendo ahora, los políticos de ahora lo están haciendo para las futuras generaciones, ¿sí? Y creo que los jóvenes deberían ser más en el proceso. Entonces, no puedo decir que fuera de la salud mental tenemos algo directamente dirigido a los jóvenes, pero espero que esa voz de los jóvenes está tomado en cuenta, ¿sí? Alguna pregunta més? Bon día, gracias. Guillem Rovira, Departamento de Acción Exterior y Unión Europea. Gracias, embajadora. Desearía saber si considera Polonia que se dan las condiciones para un eventual inicio de reforma de los tratados de la Unión, en vistas una posible ampliación a los países que usted ha comentado. Como bien sabe, algunos miembros del Parlamento Europeo incluso ya están apostando por esta línea, pero también se ha comentado las dificultades que puede llevar este proceso de abrir la caja de debate sobre los tratados. Muchas gracias. Bueno, perdona, no he entendido muy bien. Creo que la posición oficial de Polonia es que no es el momento para reformar los tratados, ¿sí? Tenemos suficientes problemas con la escena exterior y creo que los instrumentos que tenemos ahora las conocemos bastante bien y deberíamos utilizarlos porque es un momento para actuar. Claro que la reforma, un momento, el cambio del mundo necesita también cambio en del ambiente legal de la Unión Europea, pero para nosotros no ahora, no es ahora. Gràcies, embajadora. Doncs ara donem pas a la intervenció final del excel·lentíssim vicepresident del Parlament Europeu, Javi López. Bueno, moltíssimes gràcies. La veritat és que s'han dit moltíssimes coses ja i serà difícil afegir-ne algunes. Pero yo querría, en primer lugar, hacer una saludación, un saludo muy especial a la embajadora de Polonia, que nos acompaña hoy aquí, a los jefes de las oficinas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, al delegado del Gobierno, aquí en Cataluña, a la cónsul general, y a todas las autoridades, eurodiputada, diputado, y autoridades y representaciones diplomáticas y consulares aquí en la ciudad de Barcelona. La verdad es que empezaba la embajadora diciendo que era una presidencia en tiempos difíciles, pero también es una presidencia muy oportuna, por varias cosas. En primer lugar, porque es, diría yo, la primera presidencia plenamente operativa que tenemos desde hace más de un año, desde hace un año y medio, que no tenemos una presidencia plenamente operativa. Durante el último año, el año 24, la primera presidencia estuvo muy centrada en acabar una legislatura y, en segundo lugar,
en poner en marcha una nueva legislatura con una configuración de la nueva Comisión Europea que tiene un poco más de 2 meses. Así que es primera presidencia en mucho tiempo plenamente operativa. En segundo lugar, no solo por eso, sino porque esta presidencia, además de ser plenamente operativa, va a tener consecuencias más allá de los 6 meses. Porque durante este tiempo vamos a marcar las prioridades, vamos a hacer el plan de elaboración de la Comisión, el plan de trabajo de la Comisión Europea, y va a marcar las prioridades y va a tener probablemente repercusiones para los próximos 5 años. Así que tiene una enorme repercusión. Y, en tercer lugar, por lo que representa Polonia en Europa. Es una presidencia muy oportuna por la mirada y lo que representa Polonia en Europa. ¿Por qué? Porque en el momento actual Polonia, yo diría, que tiene no solo la fortaleza diplomática, demográfica, administrativa, técnica, para llevar a cabo este importante trabajo, sino además que tiene el gobierno con la influencia y el prestigio necesario y además el primer ministro con el liderazgo necesario para llevar a cabo una presidencia que es un reto para la Unión Europea. Así que diría que por lo que representa Polonia y por el momento actual es muy importante esta presidencia y porque buena parte de lo que aporta Polonia a la Unión Europea tiene que ver con los retos actuales. ¿Polonia qué aporta a la Unión Europea? Bueno, Polonia aporta una visión geoestratégica que probablemente en otros lugares no tengamos tanto, porque ha vivido de forma a veces traumática durante el siglo XX cómo podemos ser todos víctimas de los juegos geopolíticos y por eso es más consciente probablemente que otros actores dentro de la Unión Europea de la importancia de la seguridad y una mirada geoestratégica del mundo. Y luego también porque Polonia ha vivido durante las últimas décadas una de las mayores historias de éxito en la conquista de las libertades como país. Y probablemente también por eso es consciente, como otros, como en este país, que también tuvimos que conquistarlas, el precio de las libertades que no se pueden dar por garantizadas y nuestro modelo de convivencia. Y honestamente, dado los particulares debates que tenemos hoy alrededor de la protección de nuestra democracia y la necesidad de la seguridad y hacernos cargos de nuestra seguridad, su mirada del mundo y su aportación en el mundo es especialmente valiosa para poner en marcha la agenda europea. Que hemos hablado hoy y que yo creo que vamos a trabajar en el Parlamento Europeo durante los siguientes 6 meses y en gran medida en los siguientes 5 años con esta presidencia y con el Consejo de la Unión, el Consejo Europeo. Yo creo que 2 grandes debates que van a marcar nuestro tiempo y que son las prioridades que tiene hoy la presidencia polaca. En primer lugar, la seguridad. Y la seguridad desde un punto de vista completo, tal y como nos ha explicado aquí. La seguridad tiene que ver con hacernos cargo de nuestra seguridad y no externalizarla a nadie, como probablemente hemos hecho en gran medida durante el siglo XX. Hacernos cargos de nuestra seguridad tendrá que ver con la defensa, con la coordinación de nuestras capacidades de defensa, con las amenazas de fuerzas explícitamente hostiles a nuestras puertas. Pero no solo eso. La seguridad también tiene que ver con la seguridad energética y nuestra autonomía e independencia energética. La seguridad tiene que ver también con nuestra economía y nuestras dependencias tecnológicas del exterior y la brecha que hemos visto que se ha abierto con China y Estados Unidos. La seguridad también tiene que ver con nuestra democracia y la protección de nuestra democracia y la voluntad deliberada de algunos de ingerir en los procesos de decisión que tomamos. Y especialmente habrá que pensar qué pasa con las plataformas digitales y qué responsabilidad tienen sus dueños. Hemos aprendido durante los últimos años que nos empoderan, ¿cierto? También que nos hacen más manipulables. Y habrá que tomar decisiones alrededor de todo esto, seguro. Así que la seguridad como pilar fundamental de nuestra política, la Unión Europea como paraguas protector frente a las amenazas geopolíticas y como forma para defender nuestro modelo de convivencia y libertades en el mundo, además con un nuevo inquilino en la Casa Blanca, que más que problema es síntoma de un problema, un nuevo inquilino en la Casa Blanca con Estados Unidos, un socio estratégico para la Unión Europea, pilar de nuestra seguridad, con el que trabajaremos para tener las mejores relaciones posibles, pero que es simplemente síntoma de un nuevo mundo, pero que no ha aparecido antes de ayer,
que lleva fraguándose probablemente durante las últimas 2 décadas y que se ha acelerado con Trump de nuevo en la Casa Blanca, un mundo en donde los consensos globales que teníamos, instituciones y salvaguardas, honestamente están colapsando y habrá que reconstruirlos, y el papel de Europa en la reconstrucción también será una de las cosas que hablemos. Y en segundo lugar, no solo seguridad, sino nuestro modelo de prosperidad. Y se ha hecho referencia de una forma u otra durante esta intervención, este diálogo. Porque sabemos que nuestro modelo de prosperidad, que estaba también muy basado en una fase de la globalización que probablemente haya acabado, que es todo el mundo pensando en la optimización, hoy todo el mundo va a pensar en la seguridad cuando hable de comercio, la verdad. Pero no solo eso, sino también muy basado en tener energía fácil y barata proveniente de Rusia y bienes de consumo fáciles y baratos provenientes de China, se va a acabar. Y habrá que pensar en por qué se ha abierto la brecha en términos de competitividad durante los últimos años, que se ha abierto con China y con Estados Unidos, y cómo actuar con mejora de nuestra innovación, con mayor inversión, con una regulación más eficaz, con la profundización de nuestro mercado único, que es la gran fortaleza que tiene la Unión Europea, interior para nuestra prosperidad, pero como fortaleza para interlocutar con el extranjero. Y vamos a discutir sobre todo esto y luego, obviamente, cómo hacemos una regulación verde que sea eficaz en términos de competitividad, una regulación verde que nos permita liderar las grandes transiciones que estamos viviendo en el mundo. Yo en esto tengo una convicción muy fuerte, creo que los esfuerzos de hoy van a ser la competitividad del mañana, por lo que hace la agenda verde. Así que estas son las 2 grandes discusiones que vamos a tener, seguridad y reinventar nuestro modelo de prosperidad a nivel europeo. Creo que eso es lo que vamos a discutir durante este mandato y creo que la aportación de la presidencia de Polonia durante este semestre es absolutamente decisiva y lo más oportuna posible, la verdad. Y el Parlamento Europeo pues estará dispuesto a trabajar de la mano con la nueva presidencia. Estoy convencido que marcará la diferencia, para tener una Europa más próspera y una Europa más segura después de estos 6 meses. Muchísimas gracias. Bé, doncs moltes gràcies per assistir a aquest acte en nom de la representació del Parlament Europeu a Barcelona i de les institucions europees a Barcelona. I tot seguit, per acabar, podeu gaudir d'una copa de cava i una mica de conversa. Gràcies.